Bueno, muchas gracias por venir. Espero se encuentren muy bien. Pues para quien nos conoce, mi nombre es Marlon David Valdés, sociólogo de profesión. Julián Alberto Toncón Chaparro. Fuimos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, el programa de Sociología, y a partir de la sociología y el de habitar los barrios, pues nació este sueño de construir un libro y de documentar la historia de las periferias de Bogotá. Este libro se teje a varias manos, tiene una recopilación de fuente primaria bastante diversa que lo encontrarán allí fotografía, poesías, archivo visual, música, canciones. Entonces, pues quisiéramos agradecerles. En este momento hay muchas de las personas que nos colaboraron, hicieron parte de las entrevistas, de los recorridos, de esas tardes innumerables revisando álbumes fotográficos. A todos ustedes, muchas gracias. Y para eso nosotros en el libro pues dedicamos una página en esos agradecimientos que quisiéramos comenzar pues con la lectura de ese pequeño fragmento que es muy valioso para nosotros y que bueno, que fueron 2 párrafos que escribimos con mucho empeño. ¿Empezás vos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, antes de empezar de leer pues estos agradecimientos, pues lo mismo presentarme, digamos, todo este trabajo surgió a partir de Marlon dejándome entrar básicamente en su vida y en su casa y de cómo nosotros empezamos a desnormalizar lo que para él era normal. Entonces, pues, básicamente así surge este libro. Entonces, en cuanto a los agradecimientos, a todas aquellas personas que nos abrieron las puertas de sus hogares y compartieron sus historias de vida y las de sus familias para el desarrollo de este trabajo, por las innumerables tardes revisando álbumes fotográficos, narrando emocionantes y nostálgicas historias, caminando los barrios y contemplando la intimidad de sus viviendas. Agradecemos especialmente a Humberto Point, Miriam Delgado, José Gómez, Elizabeth Zamudio, Marta Álvarez, Gonzalo Chávez, Gonzalo Valdés, Johan Perdomo, Helen Castañeda, Freddy Escobar, Santiago González, Marcelino García, Ana Contreras, Mauricio Villalobos, María Vela y Roque Pinzón. Destacamos especialmente a Cecilia Martínez, la madre de mi compañero acá, Marlon Valdés, por permitirnos hacer de su casa nuestro lugar de operaciones, por las cálidas comidas, historias e incontables atenciones, y finalmente un especial agradecimiento a Bruno Silva, que ya no nos acompaña, a quien le dedicamos este trabajo por su trayectoria como líder barrial, por ser el primero en registrar los vínculos comunitarios en escritos, canciones y poemas, y como algo digno de transmitir y conservar, por mantener el interés y compartir con nosotros hasta el último día de su vida. También un especial agradecimiento a la profesora Jenny por acompañarnos en nuestro proceso investigativo y guiar nuestras dudas, siempre de manera atenta y desinteresada. También agradecemos a la organización comunitaria La Montaña Resiste, con quienes compartimos nuestro interés por el rescate de la memoria del territorio, por sus apreciaciones y posibilitar la comunicación con las y los entrevistados. Finalmente agradecemos a nuestras familias y amigos, a quienes con su infinito amor e incondicional apoyo alentaron el desarrollo del presente ejercicio investigativo. Bueno, el libro se constituye de 2 partes. Documentamos la historia de los barrios altos en sus múltiples e infinitas posibilidades. Tomamos 2 ejes narrativos, el del agua y el de la vivienda. Cada uno de estos ejes tiene 3 capítulos que documenta una parte importante que encontramos pues, en la historia y en la vida barrial. Quisiéramos, para comenzar a entrar en la parte del agua, de la historia, luchas por el agua, pedir que se lea el primer fragmento, el que tiene Septiembre, mes del amor y la amistad. Te invitamos a consultar la programación que tenemos para toda la familia en la entrada de la librería y ahora de manera digital. Encuéntrala en nuestra página web www.fce.com.co. ¿Ven esos cerros allá arriba de donde tomamos el agua? A mí me parece la silueta de un cóndor en pleno vuelo. Yo les propongo que este territorio se llame Ciudad Cóndor. Bruno Silva, 1999.
Bueno, pues con la primera narración de ese escrito, lo que nosotros tratábamos de describir era precisamente cómo es llegar a los barrios altos de Usme, cómo es la primera vista que yo, como alguien externo, tuvo la primera vez que llegó a la casa de Marlon y el cómo nace esta historia investigativa y de trabajo comunitario allá en los barrios altos de Usme. Como mencionó mi compañero, pues el eje narrativo se parte de dos aristas principales, que son el agua y la vivienda, y el agua y el territorio como algo particular de la zona periférica urbana de Bogotá. No sé si... Listo. Este primer fragmento es muy importante, es de Bruno Silva. Él allí muestra cómo fue ese ejercicio de habitar, cómo fue la sorpresa de conocer tierras lejanas en donde se iba a cumplir el sueño de la casa propia. Y es un fragmento muy bonito porque él explica en el documento que encontramos este fragmento que cuando sobre las montañas del barrio de Villa Rosita la niebla permitía ver más allá, las dos montañas parecían dos alas desplegadas de un cóndor. Entonces fue ese primer acercamiento a cómo las personas estaban intentando apropiar ese espacio, nombrarlo, darle sentido por medio del habitar, del estar allí, de construir las viviendas, de compartir entre amigos y demás. Siento que en este ejercicio de apropiación y uno de los aportes importantes que tiene el libro es también pensar y problematizar el término tihuaque. Nosotros siempre, como habitante, como nativo de estos barrios, siempre lo hemos escuchado, pero poco hemos acatado su significado. Sí, siempre es una palabra que a veces suele dar como incluso un poco de vergüenza, o a veces las personas dicen, no, voy solamente hasta Juan Rey, pero es una palabra de las más bellas y de las que abarcan el más profundo significado de este territorio. Entonces, Tigua proviene del vocablo muisca, en el que Tigua es águila y Huaki es amigos o vecinos de. Somos los vecinos y los amigos del águila. Al igual que las águilas habitamos en las alturas y al igual que los huaki compartimos y vivimos entre amigos, familias y entre distintas poblaciones. También el que se puede tomar como fortaleza, como la fortaleza del águila. Y en otros vocablos también existe la posibilidad de tener una conjugación como el canto del frailejón, en el que ti es canto y huaque es frailejón. Son diferentes significados, pero todos pueden dar una explicación espacial del lugar en el que las personas iban a comenzar a desarrollar su vida. Entonces, esa cita es muy importante porque denota ese ejercicio de apropiación inicial. Podemos leer la segunda. Para mí, la hora más importante en este oficio es el de las 7 de la mañana, porque voy a echarle el agua a todo el mundo. Me toca darme cuenta de las mangueras, sacarles el aire y que cada coja su agua. Después de eso descanso, porque de las 7 a las 8:30 am los tanques están desocupados. Entonces voy a llenarlos de nuevo. José Peña, 2007. Bueno, la cita que estaba leyendo acá el compañero hace referencia a que como nosotros fuimos reconstruyendo la historia de estos barrios, inicialmente al ser un barrio popular, la cuestión de servicios fue autogestionada y al ser de un origen campesino, pues las primeras formas de conseguir el agua se hicieron a través de acueductos comunitarios. La descripción que se hace ahí se hace a partir de un actor común muy particular, muy interesante, que recoge la historia, que básicamente es el fontanero. Nosotros hicimos este trabajo siempre recopilando todo y como dándole mucho peso a lo que viene a ser la sociología de la vida cotidiana o la vida cotidiana en sí misma, ya que en la vida cotidiana pues es donde encontramos las cosas más bonitas que refieren a la forma en la que se construye un territorio. Entonces, pues, en esta cita lo que nosotros buscábamos precisamente era darle una voz a una persona que fue tan importante en el territorio, teniendo en cuenta que en un momento donde no había agua, donde todo se gestionaba por la misma comunidad, pues estos actores tienen un peso histórico en los barrios muy significativo.
Entonces, pues, más o menos así nosotros íbamos construyendo el libro. Cita 3. Completo esta. La de la cervecería. La cervecería alemana. Es que están por los dos lados. Por el otro lado. Son las que están numeradas. Por eso, ¿la leo? ¿La leo o...? No. Por eso, toca leerla. Es que No. se confundió. ¿Sí? Ah, bueno. Es que se- Continúo. Lo que arrojaba la cervecería eran aguas de mantenimiento, pero sucias. Entonces, cuando la explotaban, iban a correr en la quebrada. Y eso ya eran desechos, aguas muy sucias. Eso no servía para el consumo humano, ni para los cultivos. Pues a pesar de que purificaban igual, salía muy sucia. Imagínese, esa agua la utilizaban para limpiar envases, baños, etc. La quebrada era básicamente el conducto de las aguas negras de la planta. Gonzalo Chávez, 2021. Bueno, esta cita de don Gonzalo Chávez, habitante de la vereda Los Soches y pensionado de la cervecería Colombo Alemana, es muy importante porque nos acerca al actor de la cervecería en torno al agua. Este actor es muy importante porque marca lo que nosotros denominamos como la paradoja de la abundancia. Un territorio en el que se configura y su riqueza más importante es el agua, pero sus habitantes, cuando comenzaron a habitarla, no tenían acceso a ella. El cuerpo más importante, que es la quebrada Yomasa, que también yoma viene un vocablo muisca, que yoma es batata o papa, o agua regada agua utilizada para el cultivo de la papa, no podía ser utilizada para el consumo humano. Entonces, allí vemos una relación muy importante, porque en aquel entonces el agua era un bien privado, principalmente el que tiene que ver con la quebrada Yomasa. La cervecería Colombo Alemana se instaló en el año 1957 y desde allí adquirió la zona hídrica más importante de los barrios altos de Usme, lo que conocemos como la zona del páramo de Cruz Verde, que está sobre el barrio Las Violetas. Era propiedad privada y por lo tanto las personas no tenían acceso al agua. Y el agua de las otras quebradas pues estaba contaminada por las labores agrícolas y demás. Entonces, en esta cita de Gonzalo Chávez vemos cómo era el uso utilitario del agua por parte de la cervecería. De la carretera hacia arriba, donde era su propiedad, era el punto de captación, el punto de aprovechamiento con el que se hacía la cerveza, pero la carretera hacia abajo, donde ya era propiedad y era usada por los campesinos de la vereda Los Soches, ya era una cloaca, era la cloaca de la cervecería, donde las aguas residuales corrían, y por esto, durante los 60s y 70s, hubo muchas demandas de parte de los habitantes de la vereda Los Soches, porque esto envenenaba a sus animales y dañaba sus cultivos. Entonces es una relación muy importante y que también podemos analizarlo desde otro punto. Si bien el nombre de la cervecería de la quebrada es Yomasa, se suele conocer mucho como la alemana, a pesar de que desde 1990 la cervecería cerró. Esto nosotros lo podemos leer también como un ejercicio de dominación. Es un claro ejemplo de dominación, porque a pesar de que no sigue operando la cervecería, la seguimos recordando y quitamos el nombre ancestral que daba el uso y que también explicaba cuál era la relación del agua y de la quebrada con sus habitantes, y lo cambiamos por la relación utilitaria que tenía la cervecería. Entonces, don Gonzalo Chávez, al igual que don Marcelino García, fueron dos personas que entrevistamos, antiguos trabajadores de la planta, y pues que nos dieron muchas luces sobre esta problemática. ¿Podemos leer la siguiente, por favor? La 3. A mí me estiman mucho por aquí, por el asunto del agua. Bueno, yo soy un tipo que a las 4 de la mañana me encuentro ya limpiando el tanque arriba en la alemana, cerrándolo y abriéndolo, poniéndolo a llenar y dando cuenta si está llegando agua o no. Si no está llegando, entonces me toca ir para arriba a las 5:30 de la mañana para destaparla. Y cuando hay mucho verano, muchas veces a las 12 del día, a taponar la manguera para poner a llenar el otro tanque. José Peña, 2007. Listo, bueno, esta estuvo repetida. ¿Puedo leer la siguiente, por favor?
Al principio nos decían que éramos de la localidad cuarta, San Cristóbal, pero luego nos decían que no, que éramos de la quinta, Usme. E igual íbamos y nos decían que tampoco éramos de allá. Básicamente éramos una república independiente, por eso hicimos paros buscando identidad. Bruno Silva, 1999. Bueno, pues con este ejercicio de cómo leer las citas de las personas, queremos como trasladarlos más o menos al contexto de precisamente cómo se fueron consolidando y construyendo estos barrios altos de Usme. En tanto, al ser un barrio periférico y popular, no había un reconocimiento inicial. Todos se tiraban la pelota desde las instituciones locales. Entonces, pues digamos, la búsqueda del agua y el por qué llamamos la gente del agua como a todo este libro es precisamente el agua como motor y como eje central que permite legitimar el territorio donde estoy viviendo y que a su vez me identifica con él. Entonces, pues hay un primer espacio, un primer nombramiento que hace el señor Bruno Silva, precisamente esa búsqueda de identidad y cuál es el motor que me permite arraigarme a mi territorio. Siguiente cita, por favor. Cita número 5. Entonces, queremos decirles que somos gentes de bien, de origen campesino, que por muchas circunstancias de la vida nos vimos en la necesidad de abandonar nuestras regiones y llegados de distintos lugares de la patria, pues entre nosotros se encuentran familias procedentes de casi todos los departamentos del país y estamos dispuestos a, así como llenamos las plazas de nuestros pueblos de abundante comida fresca, a hacer nuestros barrios, comunidades cultas y trabajadoras, pero para esto necesitamos que las autoridades nos tengan en cuenta en lo que nos corresponde como personas y como colombianos. Bruno Silva, 1992. Listo. Esta cita de 1992, vemos que la cita que lee Lina es de 1992 y la que leyó Lucena es de 1999 y es la misma idea de abandono. Entonces, comenzar a habitar un territorio nuevo que no está jurídicamente delimitado, pues ocasionó también que las personas pasaran muchas necesidades y también no tuviesen una cobertura adecuada en los servicios fundamentales y en el equipamiento urbano que se necesita para vivir dignamente. A partir de esto es que la unión comunitaria, la autoconstrucción y la juntanza se vuelven un ejercicio clave para solventar estas dinámicas. Sin embargo, claro, al no contar con el apoyo del Estado, se viven muchas carencias. Se viven muchas carencias y la vida se vuelve muy dura y pues es un proceso también de puje que podemos traducirlo y entenderlo con un concepto de David Harvey que es el de derecho a la ciudad. La pujanza y la tenacidad de las personas es una viva muestra del derecho de la ciudad de migrantes campesinos que día a día desplazados por la precariedad del campo colombiano se acercan a la ciudad con el objetivo de tener una casa propia, una vida digna, un mejor porvenir, pero que la ciudad no estaba preparada para recibirlos y también hubo muchos escenarios de negligencia. Entonces, en este contexto, nuestros barrios se formaron. Sí, siguiente cita. Toca. La poesía es un ave del cielo que desciende alguna vez sobre la tierra, derramando gotas de rocío entre los desterrados hijos de Eva. Ella recuerda el periodo paraíso donde jugaba su amor con la inocencia y les hacía soñar en un hemisferio entre el vergel azul de las estrellas. Ella es el ruiseñor de aquellos truenos. Sus trinos son divinas candilejas que transportan al pobre desterrado y le dan a las místicas ligeras. No se deja engañar en los campos ni se deja asombrar por las riquezas que entre el campo y la sencillez de las gentes sus alas y su canción despliegan. Teresita del Niño. Uf. Bueno, ahí como que llegamos a la parte que más nos gustan de los libros. Eso que acaba de leer la compañera hace parte de un poema
que recitó un habitante de los barrios en el momento que se empezó a generar una cosa que se llamó el Festival del Agua. Los barrios altos de Usme, como bien de origen campesino, una forma de autofinanciación y organización, se inició a través de la consolidación de un Festival del Agua. Un Festival del Agua que permitía unirse como comunidad y al mismo tiempo obtener recursos. Pero una cosa como que muy bonita de precisamente hacer este ejercicio historiográfico es volver a recordar como esos poemitas que lo identifican a un momento específico con el territorio. Entonces, digamos, eso fue como el primer atisbo que nosotros empezamos a coger de la historia en cuanto al Festival del Agua, que es una festividad muy, muy importante que ya más adelante seguiremos hablando. Siguiente cita. Yo, el 7, ¿sí? Yo soy alteño por adopción y a todos llevo en el corazón, por eso canto con alegría desde San Pedro hasta el Rondón, desde los Soches y Arrayanes y las Violetas hasta Tihuaque, Villarrosita y Villadiana, con toda mi alma van mis cantares, muy cerquita de las estrellas con gente buena y marcando huellas. Cantamos todos con berraquera, viva esta tierra, Colombia es bella. El alteño, Bruno Silva, 2020. Bueno, esta es una de las piezas más bonitas y que más conectó con nosotros. Durante la entrevista con Bruno Silva, durante el último año de su vida, pudimos reconstruir, no solamente recuperar esta letra, sino que esto es una canción. Es una canción que pueden encontrar en el libro, está la partitura. Fue un ejercicio que se logró documentar. Sentimos que es una pieza que representa muy bien el sentido de habitar en Tihuaque y de emigrar. Ser un alteño por adopción, personas que vienen del Huila, de la costa. Vivo en lo alto, pero pues estoy en una condición de adopción, no soy propio de las alturas. Como también se siente que se vive con personas buenas, que se están marcando huella, que se están haciendo cosas que valen la pena. Y esta canción es muy especial porque fue preparada para los festivales del agua. El Festival del Agua también se entiende acá como un escenario de denuncia. La fiesta también va junto a la denuncia. Entonces, en 1999, el cancionero Brusil entonaba esta canción cuando la vía que conecta, lo que conocemos actualmente como la antigua vía al llano, pues era la única vía de conexión entre Villado y Bogotá. Era un escenario clave para la denuncia, para la protesta, pero también para la fiesta, para el cuidado del agua, para la gestión de recursos y para fortalecer los vínculos comunitarios. Con esta pieza, al final volveremos nuevamente sobre esta pieza y con eso daremos cierre al evento. ¿Listo? Siguiente cita, por favor. Te voy a cantar. Lo importante y lo que no se cumplió en los últimos festivales es que tuvieran un reconocimiento y fueran realmente un festival del agua, que se mantuviera esa parte justamente del agua. Se hicieron varios festivales con grupos culturales, con raperos, rockeros, bailarines, circo y chévere, pero ¿dónde está el Festival del Agua? ¿Dónde queda esa identidad? ¿Dónde está el componente ambiental y la centralidad del agua? Freddy Escobar, 2021. Bueno, en cuanto nosotros organizamos la estructura del libro, cuando empezamos a hablar del Festival del Agua, inicialmente todo el inicio del libro se empieza contando cómo se consolidaron los barrios y cómo se constituyeron. Ya esta última cita trae a coalición ya más la actualidad como del territorio y cómo se sigue esa paradoja de identificación con el agua. Digamos, la intención que tuvimos nosotros no solo fue como contar cómo se consolidó, sino que fue todo eso que por lo que alguna vez se peleó. Entonces, uno de esos primeros atisbos de qué es ese resultado, qué es lo que hay hoy en día de todo eso que fue el Festival del Agua y que fueron los barrios altos, se refleja como en esa primera cita, que era más de denuncia y que pues ya
La intención es como que ustedes como habitantes de los barrios altos también en ese reconocimiento y que en la lectura que tengan del libro, también el cómo se posicionan respecto a esas cosas que se están plasmando, que se plasmaron antes y cómo ven a futuro el barrio en tanto festival y en tanto identidad y demás. Siguiente, por favor. Bueno, cuando toca, y aquel domingo nos fuimos a comprar un lotecito y poder vivir en lo propio. Ya estábamos cansados de andar de arriba para abajo y de abajo para arriba pagando arriendo, buscando avisos que no dijeran: se arrienda una pieza sin niños, piezas y baños compartidos con otros inquilinos y sometidos a las más tremendas cantaletas. Todos esos sufrimientos quedaban atrás y ahora estábamos demarcando nuestro lote con estacas. Bruno Silva, 1999. Listo. Con esta cita marcamos la entrada a la segunda parte del libro. Ya nos comenzamos a enfocar un poquito más en la cuestión de la vivienda. Y con esta primera cita, don Bruno documenta la llegada al barrio y lo que significa tener ese sueño de la casa propia, de vivir en lo propio, de quitar esa condición de ser inquilino, en donde no permiten estar con familia, y pues también la casa y la propiedad se convierten en un motor para preservar la familia, para darle sostenibilidad, para crear un patrimonio, para darle trascendencia en el tiempo. También con este inicio de la segunda parte, la intención era precisamente, todo el texto está basándose en una lucha central y es la búsqueda de una casa propia, de un lugar donde asentarme, de donde hacer que mi familia crezca y demás. Entonces nosotros lo que quisimos hacer durante esta partecita ya era centrarnos más en que la gente nos contara precisamente cómo autoconstruían su casa, y pues digamos el resultado es muy bonito en tanto gráficamente como a modo escrito. Pues es básicamente diseñar la cotidianidad de la vida en cómo yo pienso arreglarme y arreglar la casa, ya que pues es un proyecto siempre inconcluso, y particularmente en estos barrios periféricos donde últimamente han cambiado tantas cosas, pues ese mismo proyecto se ve con bastante nostalgia de cómo fui que yo empecé a hacer este ranchito, de cómo empecé a acomodar las cositas, del por qué empecé a acomodar las cositas, de la forma en que las acomodé. Entonces creo que eso era lo que queríamos empezar a rescatar en esa segunda parte, esa vida más cotidiana de por qué me identifico con la casa y por qué es tan importante mi casa, básicamente. Siguiente. En esta montaña se construirán palacios de amor, palacios de ensueños, y se verán correr 1000 príncipes con la cara sucia y el pelo suelto acariciando flores, amonajando sueños, y cuando al fin me tenga que morir, pues la muerte me venza en franco duelo. No partiré, pues aquí está mi porvenir, aquí está mi gente, aquí está mi cielo. Bruno Silva, 1999. Bueno, esa cita es muy importante también, y aprovechando que contamos en el espacio con doña Miriam y don Humberto, fueron de las personas que más nos permitieron acercar al cómo se construye o se autoconstruye una vivienda. La autoconstrucción es una herramienta y un vehículo por el cual las personas pudieron llevar a cabo sus barrios. En este caso, poniendo pues, de ejemplo el caso de don Humberto y doña Miriam, con la familia y en los espacios que deja la jornada del trabajo, se autoconstruye la vivienda. La vivienda es todo un proyecto de vida que crece al igual y a la par de la familia. Una vivienda autoconstruida nunca está terminada, siempre tiene algo por hacer, pero nosotros equiparamos la autoconstrucción con el término de artesanía. Nosotros lo tomamos de Richard Sennett, y al autoconstructor lo equiparamos con un artesano, quien se vincula con su obra, quien se vincula con los materiales, y quien más allá de tener
un producto o una mercancía se enlaza con ella y no se separa quien produce del bien terminado. Entonces sentimos que la autoconstrucción, este tipo de casas, no existe una vivienda autoconstruida igual que otra, son únicas y por lo tanto son un patrimonio familiar y que tenemos en los barrios altos. Siguiente, por favor. El 10, el 11. ¿El 11? Sí, el señor tenía. Es que yo no leo bien así. ¿Tú cuál tienes? El 11, sí, el 11. Este es 12. Creo que va a ir. 11. ¿Allá? Para la vivienda, mi marido comenzó a marcar. Él sabía de construcción y él me enseñaba. Me dejaba anotado y yo medía con el metro para que todo quedara como me decía. Yo le decía, mire, mientras usted va a trabajar de lunes a sábado, yo voy haciendo las chambas. Solo márqueme por dónde y qué tan grande las hago. Y para hacer eso era complicado. Había que hacer unos huecos bastante hondos para comenzar a hacer las zapatas y comenzar a alzar las columnas. Elizabeth Zamudio, 2020. Bueno, doña Elizabeth es una autoconstructora del barrio Villa Diana y es una cita muy bonita porque generalmente la labor de la construcción se asocia mucho a los varones. Pero vemos también que como la mujer es la persona que suele habitar en mayor medida los barrios, también es la persona que más se vincula con la construcción. Es la persona que piensa los espacios, que piensa en cómo transformar esa casa en un hogar, en la decoración, en todo ese despliegue de subjetividad. Lo vemos muy plasmado y también es algo muy bonito e interesante porque también son las personas que están al tanto de la huerta, son las personas también que están al tanto de un montón de riqueza que hoy se materializa y que es un patrimonio, por ejemplo, como la red de huertas que tenemos en los barrios altos de Usme. Entonces, ese liderazgo femenino, no solamente en lo social y en lo comunitario, sino también al interior de las viviendas, es un elemento que destacamos en el libro. Siguiente, por favor. Para la luz cogíamos con esos cablecitos de alambre dulce y nos colgábamos al poste y cuando llegaba otro a poner los cables, eso apenas estallaba y todos nos quedábamos sin luz. Se hacían unos cortos tremendos y cuando eso pasaba, entre todos con pedazos de cable, de cualquier cosa, los añadíamos con cinta y ahí nos duraba otro poquito hasta que llegaba a colgarse otro. Miriam Delgado y Humberto Puin, 2021. Bueno, como siguiendo esta línea de la autoconstrucción, también destacábamos como precisamente las problemáticas que hay en el quehacer de este trabajo propio. En tanto no soy especialista en algo, pero me estoy volviendo especialista en todo. La casa, como es mi proyecto, me tengo que especializar en absolutamente todo: fontanería, electricidad, el mismo cómo montar una pared, cómo desmontarla, en arquitectura, en todo. Y pues básicamente como esa cítica como que creo que es como la última, así en este repaso muy rápido, lo que quería mostrar precisamente era las limitancias que había en el carácter de autoconstruir. También es como que quiero destacar como que este libro en todo, como lo ven ahí los que lo alcanzan a ver, hasta es una artesanía en tanto el dibujo, el diseño y todo fue pensado también desde nosotros y también desde cómo nosotros veíamos el territorio y los barrios. Eso fue como una inspiración que tuvimos Marlon y yo. Marlon lo dijo y lo diseñamos como pues los dos. Y pues también queríamos como recordar que, por ejemplo, los barrios, en la construcción de los barrios fue muy partícipe lo que es el papá de Marlon, por ejemplo. Entonces ahí hay una historia de vida y un enlace sentimental bien importante en
en cómo se construye ese territorio y en cómo él se siguió apropiando de ese territorio a través de la organización La Montaña Resiste, cómo gente externa se ha venido apropiando también del territorio. Entonces sí, eso así como a rasgos muy, muy generales de lo que era. No. Ya, esa es la última cita. Bueno, pues con esta lectura de esa última cita queremos englobar algunas cosas. Primero, la riqueza organizativa de los barrios altos de Usme, que podemos comenzar a rastrearla desde la fundación de Cotbaus, la primera cooperativa comunitaria encargada de atender una necesidad vital como el agua potable. A partir de allí la creación también del Festival del Agua, que hoy en día es patrimonio de nuestros barrios, y la construcción de muchos patrimonios comunes. El patrimonio ambiental, el patrimonio histórico, la arquitectura, la riqueza que tenemos en todos los sentidos y que debemos cuidar. En este momento el Festival del Agua a veces se escucha como un poco lejano, pero aún existe y lo seguimos conservando. El Festival del Agua es un patrimonio colectivo que se sigue tejiendo y que sigue unas disputas importantes con el Estado, con la institucionalidad, con la burocracia y con otros actores que imposibilitan su porvenir. Entonces, bueno, como el tiempo apremia, dividiremos como el cierre en dos partes. El cierre en este espacio lo haremos con la interpretación de la canción El Alteño y la entrega de los libros a quienes amablemente nos permitieron entrar a sus casas, a quienes amablemente nos permitieron una entrevista. Lo haremos afuera de la editorial. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Con ustedes, El Alteño, canción de Bruno Silva, y también algo que se me había olvidado mencionar es agradecer. Siento que es muy bonito contar con la familia de don Bruno Silva en este espacio, principalmente de sus nietas. Realmente eso es un homenaje también a él. Es una persona que nos inspiró mucho en la investigación y que también le brinda dignidad al territorio, le brinda dignidad a la memoria, y como que el ejercicio de contar lo que hacemos en los barrios altos y nuestra memoria como algo digno, se lo debemos mucho a él. Entonces, vamos a interpretar El Alteño. Yo soy alteño por adopción y a todos llevo en el corazón. Por eso canto con alegría desde San Pedro hasta Rondón, desde Los Oches y Arrayales, desde Violetas hasta Chihuahua, Villa Rosita y Villa Diana. Con toda mi alma van mis cantares, muy cerquitica de las estrellas, con gente buena marcando huellas. Cantamos todos con berraquera, viva Colombia, esta tierra es bella. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los autores por compartir su manuscrito con la editorial Aula de Humanidades, que realmente tuvo una evaluación muy positiva por parte del comité editorial, porque los profes que pertenecen al comité vieron un poder de darles la voz a pueblos precisamente de Colombia, de Bogotá, que apoyan, digamos, el asunto de la sociología, específicamente de la sociología histórica. Y además con un tema muy pertinente hoy, que es el asunto del agua. La crisis que está viviendo Bogotá con el asunto del agua es bastante fuerte, y este libro yo creo que aporta a esos debates contemporáneos.
Pues lastimosamente por cuestiones de tiempo no les podré dar la palabra, pero al igual les agradezco muchísimo. Pueden encontrar el libro en la página de la editorial aulahumanidades.edu.co y pues los invitamos pues a la parte final que tú nos decías que se hace afuera de la librería. Entonces muchas gracias, que estén muy bien, feliz tarde. Gracias.